Bueno, los docentes del magisterio del Huila y de Colombia tenemos muchas expectativas por qué va a pasar con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, del ministro Alejandro Gaviria. Y pues para conocer ese tema vamos a dialogar un poco con uno de los docentes del comité ejecutivo de la DID. Él se llama Jairo Lozada. Profesor Jairo, buenas tardes, bienvenido a Canal TV Baché para dialogar en temas educativos. Muy buenas tardes, para mí es un honor compartir con ustedes esta, ya le digo, tertulia o conversatorio sobre realidades y posturas en torno a este país. Jairo, ¿cómo entender en estos momentos, cuando lleva muy pocos meses, días, prácticamente 60 días lleva el gobierno de Gustavo Petro, cómo entender para dónde va la educación, qué le hace falta al magisterio del Huila, de Colombia, lo que ha proyectado, lo que ha aspirado y hay expectativa de los docentes, va a cumplir el gobierno Petro con los docentes? ¿Qué le podemos contar? Recibe más bien la pregunta sería, ¿cómo recibe Petro la educación pública en el país y qué le propone al pueblo colombiano, al magisterio, a los estudiantes, qué le propone para que esta educación pública que él ha armado en el lema de la potencia de la vida, la potencia humana, ¿no? ¿Qué recibe Petro? Petro recibe infraestructuras institucionales abandonadas, elefantes blancos, por decir así, un déficit en lo financiero, unas propuestas, unas políticas educativas muy cuestionadas por parte del magisterio, unos recursos que no son los suficientes y una planta de personal que no es la suficiente para poder ahondar en el tema de la educación, y fuera de eso se requiere de personal administrativos, orientadores, para apostarle a lo que Petro habla, pero esta educación no está aislada, esta educación va de la mano con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con el desarrollo productivo, porque en Colombia han habido unos procesos en la educación. En los años 70 se hablaba de una educación técnica, donde aparecen los CITA, los INEN, aparece luego el SENA, que se quería preparar una mano de obra calificada, barata, porque era nomás hasta el noveno. Cuando ya se quiere volver la educación más científica, los estudiantes lo exigimos, yo lo exigí en los años 70, una educación científica y laica, decíamos en esa época, porque había que también sacar esa religiosidad de la educación y donde otros pudieran hablar. Entonces, Duque recibe esa educación, pero no la innova, sino que implementa unas puestas como el PTA, avanzar para evaluar, habían otros, los saberes, pero era más que todo como buscar cómo gastar unos recursos, llevar unos recursos, pero no le apostaba a lo esencial, a la vida misma. ¿Y qué es la vida misma? Que los niños tengan un pan digno, una comida digna y tengan una tecnología digna para poder apostarle al desarrollo del país. Entonces, Petro dice, aquí hay que inyectarle más recursos a la educación. Aquí hay que llevar una educación de calidad, una educación tecnológica, una educación que apunte a las tecnologías de la comunicación, que le apunte al desarrollo del país. Entonces, él dice una frase, dígame dónde hay un lote para construir una institución, una universidad. Búsquenlo. Pero buscarlo significa también quiénes son los que van a ir a esas nuevas escuelas y cómo hacer que ese niño vaya a esa nueva escuela sin hambre. Entonces, él habla de que su primera apuesta es acabar el hambre. Y por eso la educación no se puede alejar de la aplicación del primer punto de los acuerdos de La Habana, que es la paz. Y ahí entra la escuela como escuela territorio de paz.
Entonces Petro le está proponiendo a la educación pública recursos. La olla se raspó y él va al Congreso y dice que le tienen que aumentarle 14 millones más a los recursos, pero también dice que hay que sacar 1.3 billones de pesos para la educación. Pero aquí es la preocupación, ¿a cuál educación? Si a la educación básica, primaria, a la educación media, a la educación técnica o a la educación superior. Y aquí es donde nosotros decimos que esos 1.3 billones de pesos haya por lo menos un punto que se encargue de ir a la educación básica, a la primera infancia que es abandonada, porque es allí donde se desarrolla toda esa capacidad cognitiva del niño cuando llega a temprana edad a la escuela pública, en la que no tienen acceso los niños de los sectores populares. Los niños de los sectores privilegiados, sí, de los 2 años, 3 años o inclusive de temprana edad, ya están socializando y ya se están relacionando con las tecnologías, porque en sus casas la dan. Entonces, el niño, aquí la exigencia que ha planteado FECODE antes de que llegara Petro era que había que tener los niños en la primera infancia, que puedan ir de los 3 años. Entonces, Petro se compromete en eso con FECODE. Y aquí es hacerle un seguimiento, y ese es el llamamiento. Cuando hablamos de que el presidente Gustavo Petro se ha comprometido con FECODE, ¿lo decimos desde el proceso de la campaña o también desde la reunión que acaba de darse hace pocos días, hace escasamente una semana? Pues mire, cuando llegó Petro se compromete, es que en sus programas estaba que había que fortalecer la educación pública, que haya una educación pública de calidad. Y él también decía que la comida debe llegar caliente a los restaurantes y que el niño debe comer un plato caliente. Pero ya en sí con FECODE pone a su ministro a que se siente a hablar con FECODE. Y esa conversa con FECODE no es ni más ni menos que le dicen al ministro Alejandro Gaviria, es que aquí veníamos con unos incumplimientos con el anterior gobierno. Pero que haya resultado algo nuevo, no. Aquí lo que hay es un compromiso de hacer cumplir unos acuerdos que lo venimos peleando en las calles del 2019 para que se cumpla. Hay que cumplirle a los maestros, a los 8.000 maestros de ascenso, el cuarto cohorte. Hay que cumplirle con un estatuto. Ya se está aplicando la prima de vacaciones que se ha pagado de manera ponderada, ¿cierto? Pero aquí, más que se pague una prima de vacaciones ponderada, aquí también hay que hablar de la profesionalización de los docentes. Y hay que hablarle de una reforma del sistema general de participaciones. En eso se comprometió el ministro de que en el primer año, o sea, en febrero del año entrante, marzo, se debe llevar esa propuesta de una reforma, porque debe ser una reforma constitucional en torno a que hubo un gobierno de un señor que duró 8 años, que cuando este señor que duró 8 años fue senador, el acto legislativo 01, las transferencias, se le quitaron recursos a la educación pública, al saneamiento básico, y esas brechas se cerraron. Entonces esa reforma del Sistema General de Participaciones permite que hayan esos recursos para atender a la educación pública. Jairo, el magisterio en materia de recursos, por ejemplo, cuando se da la Constitución Política de 1991, se habla de unos recursos que deben de ir aumentando cada año para atender la educación. Eso se creó por Ley 60, el situado fiscal. Posteriormente, pues fue desmontado transitoriamente. Después otro gobierno lo dejó permanente. Hasta el 2015 tuvimos, digamos, el tema de la Ley 715. Decía cada año se tienen que ir con unos recursos, pero posteriormente, pues, o mejor, quedamos
a partir del 2015, digamos, a disposición del gobierno nacional de la voluntad que él quisiera agregarle o no agregarle, dejar solamente para funcionamiento. En ese aspecto, ¿cómo ha perdido el magisterio y cómo ha perdido la educación y los niños del Huila, de los municipios del departamento? Mire, cuando le quitan la ley de las transferencias y bajan los montos de esos recursos, ya hay una deuda con la educación pública de más de 50 billones de pesos. Y eso, el responsable de eso fue cuando estaba Uribe presidente y estaba Juan Manuel Santos de ministro de Hacienda, que sale y hace la B en el balcón, en el palacio, donde allí se le quitaron los recursos a la educación pública. A eso me refería yo, que hay que hacer una reforma a ese sistema general de participaciones, que ahora se llama así, porque se bajaron los recursos. Entonces, hacerse la reforma del sistema general de participaciones aumentarían los recursos para atender a los niños, para atender los saneamientos básicos, para atenderle la mano a las infraestructuras y a la salud y a la educación, porque es que la educación... Los padres de familia se pueden ver beneficiados de ese aspecto en el sentido de que los textos que ellos a veces compran, las fotocopias, pues que en la medida que haya esos recursos, pues va la institución educativa a tener cómo apoyar a los estudiantes y los padres de familia no tengan que comprar. En medio de estas dificultades, pues tengan que comprar estos materiales tan costosos. Claro, porque es que mira que es que le dan por canasta escolar. Hay instituciones que reciben 10.000, 20.000 pesos anuales. Entonces, si tiene poca población, pues va a recibir pocos recursos. Y los que tienen, por eso se pelean las instituciones las matrículas, y por eso existen los hacinamientos. Entonces, hay rectores que dicen, no, yo prefiero meter 45 que meter 22. Entonces, aquí hay otro debate. Es que la cantidad no es calidad, pero para que exista calidad y no multitudes en las aulas, se requiere que haya aumento presupuestal, que haya recursos adecuados necesarios para atender la educación pública. Jairo, esos debates, ¿quiénes los deben de hacer? ¿Los padres de familia pueden participar? ¿Los estudiantes, los docentes? ¿Quiénes van a participar en los debates? Entonces, cuando Petro habla de que hay que democratizar la sociedad, democratizar la tierra, democratizar la industria, habla de los diálogos vinculantes regionales. En los diálogos regionales vinculantes hay una mesa de educación, pero ya FECODE a nivel nacional está en esa tarea, a través de los asesores que tienen, de llevarle esa propuesta al gobierno nacional y decirle la deuda histórica a la niñez, a la educación básica primaria, a las infraestructuras, a la educación pública es de tanto, y esa deuda histórica es de más de 50 billones de pesos. Entonces, por eso no es poca plata, ¿no? Sí. Y eso ha crecido el analfabetismo, o por lo menos cuando uno mira las cifras de jóvenes con educación, con formación, pues se encuentra uno con una tendencia muy alta de jóvenes que escasitamente tienen octavo, séptimo, noveno y no han ni siquiera terminado el bachillerato, y por lo tanto las oportunidades de empleo pues no pueden acceder. Pues es que la deserción es por el hambre. La deserción inclusive no es por la misma calidad, es por el hambre. Es porque no existe una opción de trabajo para sus familias, entonces el niño tiene que acompañar a su papá para buscar el pan, porque no se le garantiza lo mínimo vital. Y de ahí que esto va de la mano, también parece mentira, con la propuesta que hace Petro de que le llegue 500.000 pesos a los de la tercera edad para por lo menos tenerlo vital, y que también haya un subsidio para los jóvenes estudiantes que lo está pregonando, para aquellos de la universidad, y para que haya unos recursos en las instituciones que le garanticen por lo menos la comida caliente. Y al fuera de eso, por eso decía que todo va de la mano con el primer punto de La Habana, que se implementen los acuerdos de paz, donde allí está el rutero de cómo sacar a Colombia de esa pobreza
de esa convivencia violenta, de esa convivencia territorial tan agresiva producto del hambre. Jairo, ya para terminar esta entrevista y pues contarle a nuestros seguidores de Canal TVH el tema de la paz total. Las escuelas han sido víctimas de esas confrontaciones entre los diferentes actores armados. ¿Cómo se debe entender en el magisterio colombiano, en el magisterio del Huila, la paz total? Yo la paz total empiezo por decirle que esa bendición que hizo el Papa al informe de la Comisión de la Verdad que se le entregaron las víctimas allá en su casa en Roma, es un mensaje donde están diciéndole a Colombia y al mundo entero que aquí hay una verdad que no se puede ocultar y unas realidades que no se pueden tirar al olvido. Porque esos informes de la Comisión de la Verdad significa que Colombia debe encontrarse en un camino de vida, en un camino de trabajo y un camino de convivencia en la que no se puede asesinar al otro por pensar de manera diferente. Colombia ha vivido por muchos años violencia. Tenemos la guerra de los 1000 días, tenemos esa horrible asesinatos de grandes hombres como el que tenemos aquí al frente de mi oficina de Jorge Eliezer Gaitán, de los problemas de los campesinos que reclamaron en Marquetaria, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, la presencia del Estado. Tenemos el surgimiento de organizaciones armadas que se sublevaron en el Frente Nacional y la llegada de un monstruo creado precisamente por las fuerzas del Estado, por los ricos ganaderos, por los ricos del país que vieron que creyeron que la mejor manera de ocultar las exigencias sociales era crear las convivir, las autodefensas. Pero también aparece en el país que las riquezas había que protegerlas, pero no es la riqueza que se produce del trabajo, sino que se produce de manera ilegal. La minería ilegal de los cultivos ilícitos y aparecen las organizaciones al margen de la ley, que son el paramilitarismo fortalecido por el Estado, pero también un paramilitarismo que defiende al Estado. Entonces aquí Petro entiende esas realidades porque él también fue un hombre que se sublevó contra el gobierno de entonces, que aquí hay que hablar con toda la gente, con el que está protegiendo sus cultivos ilícitos, como aquel que está protegiendo unas estructuras del Estado, una riqueza del Estado, como aquel que se levantó en armas en rebelión. Entonces dijo, aquí hay que conversar con todos. Y por eso la paz total es conversar con todos y darle una oportunidad a la sociedad en donde no pueden aparecer más muertos en las calles, en los campos. Y fíjese que Petro lleva no más de un mes y ha bajado un gran número en la estadística de masacres y de muertes. Entonces la paz total es encontremos los que están quebrantando la Constitución, violentando la vida, conversemos con agendas muy afines y vengan aquí y hagamos lo que hacen los gringos en los Estados Unidos. Al mafioso le damos un 10% de su ganancia, va a estar en la cárcel un poco, pero no vuelva a delinquir, le respetamos ciertos bienes. Porque aquí no puede hablarse de eso. Entonces Petro interpretó la normatividad internacional, dijo, aquí podemos conversar el Estado con ellos porque la guerra no es el camino, es la paz, es poner a producir a Colombia y encontrar un camino negociado con aquella gente que desestabiliza el país. Bueno, pues Jairo, hay muchas inquietudes porque uno dialoga con diferentes docentes del departamento del Huila y hay mucha expectativa. Jairo, ¿qué posibilidad hay de que sigamos hablando, dialogando la otra semana y podamos tener otro tema de contexto, de coyuntura para ir interpretando y que los docentes en el Huila podamos ir interpretando
cómo avanza el gobierno, qué orientaciones se está dando y hacia dónde tiene que el magisterio del Huila orientar su acción, su movilización. Pues claro, pero mire que me siento honrado, pero quiero hacer ya para hablar de paz total. La paz total también viene en los medios de comunicación, porque hay que desmovilizar los medios de comunicación que le están haciendo daño al país. No hablo de los alternativos, no hablo de su prensa, no hablo de su comunicación, de su narrativa. Hablo de los grandes poderes de la comunicación que a diario están creando confusión y dando una interpretación indebida de la paz total, indebida de la reforma tributaria, indebida de unas reformas y unas propuestas. Podemos charlar más adelante y podemos apuntarle a eso. Claro, yo me siento muy honrado, estoy a su disposición. Lo felicito, profesor, por tener esa narrativa que le aprendí de usted, que le llama la narrativa alternativa democrática, porque hay que hacer prensa, hay que hacer radio, hay que hacer televisión, pero pensando en el país. Hay que educar más allá de las cuatro paredes y es a través de los medios de comunicación que podemos hacer también estos procesos de información, de concientización y por sobre todo una sociedad muy bien ilustrada, unos padres de familia muy bien ilustrados, unos estudiantes, un magisterio, unos docentes bien ilustrados, tendrán toda la autonomía para decidir cuál es la mejor decisión. Y en ese sentido, esa es la pretensión de este medio de comunicación. Así que la próxima semana estaremos con un nuevo tema con Jairo Lozada y pues si otros directivos del comité ejecutivo quieren participar, pues también podemos estar hablando. Jairo, muchas gracias y muchas gracias a nuestros seguidores. A usted, chao pues, nos vemos. Ojalá podamos hacer estos en vivo para también ir leyendo los mensajes, las preguntas que van haciendo la gente en un Facebook Live en vivo. Bueno, hasta una próxima.